Paulina, bueno, como siempre, un placer. Gracias por las palabras introductorias. Y como veníamos viendo y seguimos viendo, tema muy grande, muy importante, de gran actualidad, tema clave en las dinámicas actuales de la gobernanza global y de la comunidad internacional. Vamos a continuar con este análisis multifacético desde varias perspectivas y analizando cada una de sus áreas, que ahí es donde lo venimos viendo el fenómeno de los BRICS, especialmente los BRICS más. Por supuesto, me adhiero al saludo. Buenas tardes a todas, a todos. Y para continuar con estas temáticas en torno a los BRICS, hoy nos centraremos sobre las dinámicas comerciales. Ustedes me dirán, pero en una clase anterior estuvimos viendo elementos de la presencia de los BRICS en el comercio internacional. Sí, pero hoy vamos a entender además dinámicas intrabloque y externo al bloque, de tal manera que vayamos viendo una suerte de dibujo más completo, más detallado sobre las dinámicas comerciales de los BRICS, hacia dónde van los BRICS comercialmente también y el impacto consecuente en materia de comercio internacional, economía internacional, relaciones internacionales económicas. Y asimismo, por otro lado, vamos a ver la figura de los desafíos potenciales. Cuando hablo de desafíos, no es como en la clase anterior que hablábamos de la presencia de las BRICS y las actividades o posturas de los BRICS frente a los desafíos globales, es decir, los BRICS como un auténtico contrapeso de las potencias actuales o del orden y del sistema internacional actual, sino en vez de gestionar los desafíos globales como el hambre, la pobreza, la ciberdelincuencia, entre tantos otros, en realidad donde nos vamos a centrar es en los desafíos internos del bloque. Desafíos que circundan el bloque, pero principalmente son internos, es decir, lo que podríamos llamar la potencialidad de que los BRICS no funcionen, no sean genuinos, no sean efectivos. ¿Cuáles son los riesgos, los desafíos o incluso las amenazas tanto en las dinámicas internas de coordinación o de elemento institucional, como también en ciertos vínculos hacia lo externo sobre potencialidades? Luego analizaremos eso en más detalle. Muy importante recordar, como ya veníamos viendo, de que los BRICS no son una organización internacional clásica. Se trata de una alianza estratégica con características sui generis, de carácter propio, específicamente distinguibles frente a otros modelos. Ya hablábamos de los BRICS y después de BRICS más, después del 2023, con la incorporación de diversos países. Como veíamos, se trata de una propuesta diferente frente a los procesos clásicos de integración. También no es el modelo típico y quizás ahí es donde radica su principal potencialidad y también su principal desafío. Luego vamos a analizar bien la posibilidad de observar el mismo fenómeno desde la mirada de ser un desafío o desde la mirada de ser una potencialidad, algo que hace que sea una falencia o en realidad algo que genera una ventaja estratégica, especialmente en términos comparados o de contraste, frente, por ejemplo, a la Organización Internacional, por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio, la organizaciones regionales como la Unión Europea o la Organización de Estados Americanos y tantas otras. Es decir, los procesos regionales de integración clásicos o incluso los procesos de integración global y también las organizaciones internacionales clásicas difieren en lo institucional, en los mecanismos de formación, en los mecanismos de acceso al consenso, en las dinámicas de toma de decisiones, en la participación, en los elementos como de unanimidad o al menos de conformidad de la mayoría. Son distintas las dinámicas. En este sentido, es muy importante que tenemos diversos elementos de análisis y es importante no obviar varios de estos elementos actuales de la comunidad internacional. Me interesa que recordemos en qué escenario estamos, cómo está el mundo. No hay más que ver la situación o las escaladas actuales de lo que se llamarían conflictos calientes o conflictos en alza, de tensiones, tanto por cuestiones territoriales, por cuestiones políticas, ideológicas, etcétera. De ahí que estamos hablando y se viene hablando desde hace varias décadas de una crisis de la gobernanza global. Les remito a la clase donde cuestionábamos, estaba la problematización del modelo clásico de organismos internacionales, la falta de eficacia en los procesos de gestión de los desafíos globales, el cuestionamiento de las organizaciones como entelequias o como entes propios efectivos
como usinas generadoras de la seguridad internacional y de la paz. La asimetría en la representación, no vale lo mismo el voto o no vale lo mismo la participación de un país en vías de desarrollo que los países desarrollados en distintos foros mundiales. Y cuando digo foros me refiero principalmente a organizaciones internacionales. El acceso a estos foros, ya no solo estamos hablando de asimetría en la representación o en el voto o en el peso, también no nos olvidemos en cuestiones de aporte financiero, sino también en cuestiones de acceso. No todos los países, incluso países que van camino al reconocimiento de país y al reconocimiento de gobierno como institutos jurídicos, tampoco están pudiendo acceder en base a los choques de intereses y las distintas dobles agendas o las dinámicas geopolíticas y geoestratégicas. En este sentido, también va a ser muy importante como se da una ruptura sistemática ya actualmente en materia de cooperación internacional y de coordinación internacional. No nos olvidemos que el diseño posterior a la Carta de San Francisco y el diseño de la gobernanza global posterior a Bretton Woods tiene una base de cooperación y coordinación como ejes principales. El que haya una ruptura, el que no sean eficientes o no hagan no funjan, es decir, no funcionen en pro de las dinámicas y de los principios rectores del derecho internacional público y de los intereses o el sistema internacional de derechos humanos, claramente hace una ruptura en las dinámicas y en los vínculos de las relaciones internacionales, que nunca deja de ser nuestro principal foco y nuestra área de estudio. En este sentido, es muy importante tener en cuenta, además, que esta etapa de crisis o de profundos cuestionamientos puede ser leída desde diferentes lugares, puede ser entendida, por ejemplo, como un quiebre de los conceptos globales. El concepto de globalización está en cuestión, esa visión universalista del mundo que muchas veces tenía que obviar o dejar a un costado elementos de contexto, elementos de coyuntura específica, los aspectos locales para tener una mirada paraguas, evidentemente han mostrado amplias flaquezas a la hora de gestionar cómo se van dando las dinámicas en los diferentes contextos. Esas suerte de respuestas o herramientas únicas para todo el mundo a veces no funcionaron y lo vemos especialmente, por ejemplo, en los casos de las propuestas mundo, como los objetivos del milenio o la Agenda 2030, tema que ya analizamos previamente en otra sesión y les remito a la misma. Asimismo, es importante, y me parece muy importante, que existe otra lectura sobre esta crisis global. Crisis que hay autores que la llaman crisis sistémica, hay quienes la llaman crisis civilizatoria, hay quienes la llaman crisis de resquebrajamiento del entramado de la gobernanza global, diferentes posturas o diferentes matices de concepto, pero en realidad vienen a definir lo mismo, pero sí que es importante la perspectiva frente a esta crisis. Hay quien considera que es una ruptura sin propuestas y hay quien en realidad lo entiende como una etapa de transición. Cuando algo transiciona, algo está en una etapa proclive a los cambios. Entonces, si bien evidentemente hay tensiones, no todo el mundo está dispuesto a generar un cambio, ahí es donde principalmente son leídos o desde muchos autores, cuerpos diplomáticos, visiones de alternativas posibles, es visto la figura de los BRICS. Claramente, los diferentes actores o sujetos relevantes de las relaciones internacionales se van a presentar diferente a esa suerte de alternativa o al menos contrapeso, ya sea alternativa, contrapeso o amenaza o desafío en materia de cómo es o cuál va a ser el rol de los BRICS de aquí a cada vez no tan largo plazo. En ese sentido es muy importante que justamente esta transición, este cambio, resulta acuciante en la necesidad de propuestas, son necesarias, son requeridas, no están funcionando los mecanismos en marcha, y ahí los BRICS justamente cobran mayor protagonismo. De ahí que por eso los venimos analizando en las diferentes mecánicas. No se olviden que ya llevamos algunas clases y vamos a seguir justamente analizando la figura de los BRICS. En este sentido, las propuestas de multilateralismo diferenciado eh, hablo de multilateralismo diferenciado porque los BRICS plantean un multilateralismo más efectivo, al menos en el papel, en el texto y en la propuesta discursiva, donde se cobra o se representa mejor un contrapeso, por ejemplo, tanto al G7
como a otras dinámicas de principales potencias del mundo y de orden global, como es el caso de incluir en una participación más directa y con mayor espacio el concepto de sur global. Y ese sur global, además, con herramientas y mecánicas de interacción efectivas, tanto en participación crediticia internacional, en mecánicas de acceso a los mercados globales, o al menos de los sures globales, es decir, un contrapeso a muchos de los elementos que hoy sí tenemos, pero que en realidad no son igual de efectivos para todas las naciones, especialmente cuando hablamos de estados sin gravitación, sin capacidad de influencia. Reformas profundas en las instituciones y en las estructuras de gobernanza global, ya lo veíamos, reformas de cara al FMI, reformas de cara al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ya lo estuvimos viendo en clases anteriores, y también, por supuesto, ciertas tendencias y ciertas propuestas que van de la mano de lo discursivo y de los planteos o hacia dónde parecen ir los BRICS y que claramente contradice parte del discurso, de las dinámicas que ya venían puestas y propuestas desde otras áreas, especialmente las principales potencias de máxima gravitación, como puede ser Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera, los nortes en muchas de estas dinámicas. En este sentido, recordaremos esta tabla que ya la vimos anteriormente, hablando del comercio intra-BRICS. Cuando hablo de intra, siempre es intrabloque, entre los diferentes miembros. Muchos autores no conculcan con llamarlo un bloque, pero en realidad a los efectos prácticos resulta visual verlos como un bloque. No como una organización internacional, pero sí como un bloque, al menos y especialmente en lo comercial. Estas dinámicas donde pasan a ser los principales socios en sus respectivos sectores estratégicos, donde por ejemplo Rusia es el principal proveedor de energía, mientras que China es el principal proveedor de manufacturas entre ellos, y además va en ascenso, lo mismo en materia de agro y minería por parte de por el comprador que es China y por el vendedor que es Brasil, frente a las manufacturas, la maquinaria, las tecnologías. India similar, no tanto en, materia, en lo que se consideran productos no del petróleo, se lo vende a Emiratos Árabes, por ejemplo, la joyería, la maquinaria. Vemos una dinámica de ida y vuelta con socios principales dentro de los BRICS. Esto genera y promete uno de sus grandes objetivos, que es aumentar la autonomía, la independencia del bloque y principalmente reducir, sobre todo por intencionalidad por parte de Brasil, Sudáfrica y algunos de los países del Golfo, incluso algunos hechos que han pasado en breves, en muy cortos días, incluso pueden redefinir algunos de estos elementos o potenciarlos, como es el caso de la dinámica de mayor independencia, es decir, reducir la dependencia sobre todo del norte. Es decir, buena parte del comercio, ¿sí?, de las economías de los países miembros, en sectores como la energía, en las dinámicas de ser un hub logístico. Es muy interesante el caso de Emiratos Árabes Unidos, que parece que no genera tanto, más allá de parte de la cuestión energética, pero sí que en realidad es una gran bisagra logística. Es decir, es clave tanto para China como para Brasil, perdón, China y el caso de India, las grandes potencias manufactureras de los BRICS, para colocar y reexportar logísticamente, incluso en materia de transporte y demás, las cuestiones, los productos, tanto en el Golfo Pérsico y en los Emiratos Árabes, como también en África, especialmente África Oriental. Es decir, en vez de ir directo desde China, que pase, que tome escala en el Golfo y desde ahí redistribuir, incluso como un hub financiero para toda esta bolsa de monedas. No nos olvidemos, tenemos el caso del renminbi, tenemos el caso del rublo, tenemos el caso del real, tenemos varias propuestas de moneda, y justamente desde ahí, la rupia, es que se empiezan a dar estos nuevos negocios orientados hacia la desdolarización, alejarse de las mecánicas, por eso se habla de yuanización, alejarse de las mecánicas propuestas por Bretton Woods, diríamos, ¿no? El modelo clásico. En este sentido, el comercio con Brasil crece, vemos dinámicas de sectorialización y especialización. No todos los países pretenden producir lo mismo o competir en el mismo área.
Incluso era una de las preguntas que en su momento se llegó a plantear sobre, bueno, incluir nuevas potencias energéticas no generaría cierta fricción entre Rusia y Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos. En principio no es el problema. China necesita más, ¿no? No, o India como grandes fábricas orientadas a esta dinámica. Es decir, los países que van a ser orientados a la provisión de manufacturas, la producción de manufacturas, países orientados a la producción y a la provisión de energía y países orientados a la provisión de materias primas. Minería, lo vemos en el caso de Sudáfrica, agroindustria y agroganadería y agricultura en general en el caso de Brasil. Estas dinámicas no son menores a la hora de las dinámicas del bloque. ¿Por qué? Porque justamente aumentan esa potencialidad, reducen la dependencia, cada vez necesitan menos de otros países e incluso no nos olvidemos de que tenemos en realidad tres niveles. Dentro del bloque, países miembros, países aliados o cercanos al bloque, ¿sí? Que ya tienen vínculos, porque el bloque en realidad opera cada país independiente. Entonces, por ejemplo, lo vemos en el caso de Argentina, Uruguay, Paraguay, ya tiene vínculos con Brasil a través del Mercosur. Y así sucede con otros muchos países, lo mismo con Sudáfrica, lo mismo con Arabia Saudita, etcétera. Esas dinámicas de zonas de influencia de esas potencias regionales que son los BRICS generan un intermedio. Y luego sí vienen los terceros, ¿sí? Los países externos. Ahí tenemos otras dinámicas, otras cuestiones y muchos desde una visión como más antagónica o más contraria. En ese sentido, la propuesta justamente de esta visión de comercio e incluso de participación, lo vemos mucho en el caso de China o incluso en el caso de India, en África, es lo que nos lleva, o incluso TLCs con algunos países de Latinoamérica y demás, muestra justamente el planteo y la vinculación desde otros lugares y no desde los modelos clásicos de integración. No, no, para estar vinculado a los BRICS no hay que ser un BRIC. Eso creo que es importante tenerlo en cuenta y justamente ahí es donde empezamos a presentar las dinámicas comerciales. Como adelantábamos en la clase anterior, el comercio intrabloque, también llamado intrabricks, ¿sí? El comercio interno, presenta tres características clave. Crecimiento constante y mayor involucramiento de los diferentes países miembros. Es verdad que los países, y lo vamos a ver luego en los desafíos internos, que no globales, lo aclaro para no confundir, em, tienen diferentes riesgos y diferentes visiones tanto en lo comercial, especialmente en lo político y en diferentes conceptos. Pero a pesar de eso, sí que es verdad que el crecimiento va al alza. Algunas tendencias, no solo internas de los BRICS, producen un alza, como es el caso de las sanciones a Rusia, las sanciones a Irán, las presiones o las tensiones. Ahora acabamos de ver el caso de Qatar. Claramente esto lleva a nuevos posicionamientos frente a distanciamiento con unos aliados y cercanía con otros. Principalmente lo vemos en el caso de Rusia y como Rusia, ante las sanciones internacionales, se ha volcado hacia los BRICS y ha aumentado justamente su participación. Y lo cual no lleva a un resultado negativo, ni mucho menos, sino un crecimiento al alza. En este sentido, hay un alto nivel de flexibilidad y de participación. No todos son productores, sino que justamente lo que se busca es un diagrama logístico. Ese nivel de flexibilidad lo que quiere decir es que no todos los países tienen que producir energía, no todos los países tienen que producir o tener un cinturón industrial de producción manufacturera de máximo nivel, sino justamente desde una mirada, diríamos, desde esas ventajas relativas, el que produce mejor y produce bien cierto producto será el que lo aporte o cierta materia prima frente a otro que será el que lo utilice. En realidad justamente es aumentar y em, ser eficientes y optimizar las potencialidades y las capacidades de cada uno de los países. En este sentido es muy importante justamente cómo el diagrama logístico se centrará en ver qué países pueden ser reexportadores porque tienen buen posicionamiento geoestratégico, como podría ser Sudáfrica, como podría ser el Golfo,
qué países tienen potencialidad en la producción de materias primas, como puede ser Sudáfrica, como puede ser en algunos casos Egipto y principalmente Brasil, qué países tienen capacidad manufacturera, los dos grandes, la que se llama la fábrica del mundo, como es el caso de China, y por supuesto la gran farmacia del mundo, como es el caso de India. Esto lleva justamente a potenciar las capacidades de cada país y plantear un contexto cooperativo. Es verdad que el consenso y la cooperación no es constante, no es, cuando digo constante quiero decir unánime, y no todos participan en el mismo grado. Algunos quizás tienen, supongamos, como en el caso de Brasil, su principal socio comercial es China. Y en base a esa dinámica, claramente las dinámicas de los BRICS y la presencia de los BRICS en su economía es muy importante, frente a otros países que quizás no son sus principales socios, pero sí son parte de su economía. Entonces, el nivel de involucramiento, el nivel de compromiso, quizás podríamos decir, al menos en términos reales de economía y de comercio, no es obligatorio que sea el mismo por todos, ni que todos sean compradores, ni que todos sean vendedores, ni... Las dinámicas en realidad van mucho en virtud de los intereses propios. Esa es una de las grandes elementos de los BRICS, la flexibilidad, no solo en las dinámicas en sí, sino también en el grado de participación. Ese grado de consenso es variable y supongamos, se empieza una nueva línea de acción hacia ciertos derechos o hacia ciertas mecánicas, hacia la incorporación de ciertas tecnologías y puede haber un país, supongamos Etiopía, que no quiere participar. Eso no va a frenar el proyecto, pero tampoco va a hacer que Etiopía tenga que participar. Esa falta de obligatoriedad en la participación en muchos casos y muchos autores la leen como una debilidad o como un desafío negativo, una amenaza, un riesgo de ruptura, y otros lo van a ver como una potencialidad, algo que en realidad le genera mayor flexibilidad, mayor cintura, como podríamos decir, mayor capacidad de adaptabilidad. En ese sentido, lo vamos a ver un poco más adelante con los desafíos. Por último, hay una cuestión importante que es proyectar autonomía financiera, algo que ya les adelantaba, especialmente la independencia comercial. Si hoy en día siguieran, estamos además en un contexto de, especialmente desde Estados Unidos, de una guerra arancelaria, o al menos la implementación de mecanismos de una guerra híbrida en una guerra comercial, con el caso de las políticas de barreras al comercio, que es el caso de los aranceles. Incluso esto no va a menor, está en escalada, como son los nuevos lineamientos desde la Casa Blanca hacia que Europa también implemente como bloque, ¿no? La Unión Europea como bloque, aranceles al caso de China en particular, además de las sanciones a Rusia. Es decir, hay distintos elementos que justamente muestran cómo a mayor grado de independencia, mayor va a ser la capacidad de los BRICS y en realidad mayor va a ser ese planteo como uno de sus objetivos comunes, que es ser un contrapeso del orden actual. En este sentido, hay una potencialidad importante y es verdad que se ve en el diagrama comercial como cada vez se presentan más independientes sus economías de las dinámicas de la arquitectura tanto financiera como comercial de la economía mundial en general, ¿no? De las tendencias de la economía mundial actual, especialmente de sus epicentros, como puede ser las dinámicas, tanto en las rutas comerciales como en los epicentros financieros, como puede ser Nueva York, la City de Londres y las principales bolsas. Vemos justamente, bolsas de valores, esas dinámicas de separación y de justamente mayor autonomía. En ese sentido, es importante tener en cuenta que hay países que especialmente les interesa reducir o potenciar una suerte de mercado común. Digo una suerte porque en realidad no es
una visión cerrada. No estamos ante una propuesta modelo, la Unión Europea, con características supranacionales. Los BRICS no son la Unión Europea, ni se parecen, ni al parecer tienen intenciones de externalizar poderes etáticos. Es decir, no está en la propuesta ni en las intenciones, al menos a priori, de acercarse a ese concepto de mercado común con dinámicas comunes internas, sino seguir en la mecánica de acuerdos multilaterales y o bilaterales y como una alianza que resulta estratégica, resulta conveniente en estos momentos según la coyuntura de cada uno de esas potencias regionales. En ese sentido, la estrategia se basa en ser socios principales, tanto como importadores y exportadores, en sectores clave, como el caso de la energía, la manufactura, el agro y la minería, y además, por supuesto, buscar reducir la conexión y la participación en la institucionalidad crediticia internacional. Esta independencia no solo pasa por el comercio y la producción y el crecimiento económico, sino también en la independencia financiera, como les decía antes. A través de esto vemos claramente el caso de la creación del nuevo Banco de Desarrollo, también llamado Banco de los BRICS. Lo vemos en la tabla que les mostraba antes, como Rusia y China, China y Brasil, India y Emiratos Árabes, se empiezan a generar esas dinámicas que a priori vistas desde fuera parecerían meramente bilaterales, pero en realidad generan una suerte de estructura, de raigambre, que da ese entramado desde acuerdos bilaterales, desde dinámicas multilaterales o cumbres, orientadas a aumentar el comercio con monedas propias, como son los yuanes, los rublos, las rupias, y también concentrar la producción energética y tecnológica, lo que les permite priorizar y potenciar su investigación, su desarrollo, su innovación, además de generar mayor control e incluso optimización de los sectores estratégicos, lo que se suma a los agronegocios, como son la soja, la carne, el azúcar, producidos por unos países y siendo clave en cubrir la demanda de otros con alta densidad demográfica. No nos olvidemos que potenciar la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria por parte de gigantes demográficos, como son el caso de China e India, es un elemento clave, especialmente interesada India en potenciarlo en base a su capacidad per cápita y las cuestiones en materia de alimento y la calidad de vida de sus habitantes, lo cual lleva a potenciar su mano de obra, lleva a potenciar y a mejorar su capacidad en materia productiva y por ende ser todavía más eficiente en materia de la calidad de sus productos, sus manufacturas, etcétera, y sus procesos en las cadenas de valor. La participación por países y sectores, a modo de ejemplo, en la minería vemos como Sudáfrica se concentra en el platino y en el oro, mientras que Brasil aporta el hierro y Rusia el níquel y el paladio, mientras que China e India lideran en bienes electrónicos, farmacéuticos, textiles. Aquí vemos como en realidad una mecánica no nueva, porque las ventajas relativas tienen su tiempo en el comercio internacional y en el comercio exterior, pero es verdad que es, pensémoslo como una especie de maquinaria, cada vez se ve más engrasada y como cada vez se complementa mejor. Algo curioso porque siempre se pensó que desde lo institucional y un eje centralizador pareciera que se llevaría mejor, pero en realidad hemos visto como justamente desde Naciones Unidas, la OMC y tantas otras organizaciones, esa centralización o control externo o control de coordinación muchas veces no funcionó, esa institucionalidad se llevó a modelos más anquilosados, más burocráticos, menos eficientes, y de ahí esa crisis de ese modelo. De ahí que esta suerte más heterogénea, luego hablaremos muy importante de esa palabra, es lo que termina presentando como una suerte de potencialidad, al menos en las cuestiones comerciales y en las dinámicas actuales de las propuestas de los BRICS. Esto también lo vimos en la clase anterior, esta gráfica. La idea es justamente pensar que los BRICS no es una independencia pura, o sea, siguen participando, pero no nos olvidemos que cuando digo comercio intra-BRICS, no deja y no quita el hecho de que sigue habiendo mucho del comercio de los BRICS como bloque, y cuando digo como bloque es como cada uno de de sus países miembros, en realidad tienen con el resto del mundo. Evidentemente, esto lleva a dos líneas: la capacidad de presión externa por parte de otros países o de otras potencias, frente además a que cada vez los BRICS dependen menos del exterior, pero le venden más.
No en todos y no todos los casos, no todos tienen el mismo nivel de dependencia, pero es verdad que las dinámicas internas llevan hacia una mirada externa muy importante en las dinámicas. En este sentido, los temas comerciales o las dinámicas comerciales externas justamente se ve en términos de participación de los BRICS en el comercio mundial. Es importante distinguir dos líneas de acción diferentes. Una se orienta a la formación y consolidación de un área de impacto, de acción o de cercanía, lo que les mencionaba antes, esa área que podríamos decir intermedia o área de influencia de los BRICS. Justamente bajo la identificación, y de hecho los BRICS así lo aclaran, de la cooperación y de un sur global. Ese sur global, esa consolidación de ese concepto, y no solo como concepto, sino como un área efectiva, justamente la vemos en una ampliación de los mercados, donde estos BRICS, y cuando digo BRICS, por supuesto digo BRICS más, proyectan expandir su cooperación, especialmente hacia qué zonas, cuando hablamos de sur global o sures globales, África, América Latina y el sudeste asiático. En este sentido, esto queda articulado desde las potencias regionales. Por ejemplo, Brasil es esencial en las dinámicas de los BRICS como potencia regional en la América Latina. Sudáfrica, Egipto y Emiratos Árabes son esenciales para las cuestiones de logística y de operativa para África. Tanto Sudáfrica como potencia regional, como en el caso de Egipto, desde el norte y el acceso, por supuesto, con el canal como ruta comercial entre los distintos mares y por supuesto los Emiratos Árabes como una cuestión de hub logístico. Asimismo, los casos de China y de India en el caso del sudeste asiático, las dinámicas en Camboya, Vietnam, Laos y tantos otros, Malasia, Myanmar, etcétera. Bangladesh. Es decir, hay tensiones, no es perfecto, pero es verdad que las zonas de influencia y países que están en vías de desarrollo o que en realidad tienen ciertas propuestas de crecimiento económico y además que muchas veces se han visto afectados por el orden actual en materia de acceso a los mercados globales, participación, toma de decisiones. Esto lo que llevaría es a la alternancia, a la posibilidad de potenciar mi comercio, como siempre se hizo, con países como, o regiones como puede ser la Unión Europea, pero también parte de lo que ya tengo, de lo que ya genero, de lo que ya produzco, colocarlo en miembros BRICS. Esto genera una polarización, por eso hablábamos de multipolaridad. Es distinta la propuesta de esta multipolaridad, porque muchas veces estos países han pasado por otros procesos de explotación de sus recursos, de condicionamientos a través del acceso al crédito, como es el caso de la deuda pública en vez de pasar directamente por estas dinámicas, estas mecánicas orientadas a ponerlos en las dinámicas o sentarlos en la mesa, podríamos decir, como área de influencia de los BRICS. En este sentido, hay otra línea de acción. Una es esa formación, perdón, de un área de cercanía, de esos aliados, podríamos decir, o de cercanos o países vinculados luego en algún momento se definirá mejor o se tomará un concepto único. La otra línea se centra en el comercio con el resto del mundo. Ya lo veíamos en la gráfica anterior. Es alto la participación y los números de los BRICS son muy importantes. En algunos casos hablamos de un tercio del mundo, en otros el medio, en otros en un cuarto del mundo en términos de comercio, en términos de participación, en términos de producción, en términos de densidad demográfica. Justamente orientar y favorecer alternativas al sistema financiero y comercial occidentalocéntrico. Algunos autores hablarían de eurocéntrico, otros hablarían de orden occidental. De esta manera se da un alejamiento de la institucionalidad de Bretton Woods. Mientras que no se deja de participar en el comercio. Esto es muy interesante. Los BRICS no dejan de vender al mundo. Cuando digo al mundo me refiero al resto del mundo. Pero lo que buscan es cada vez, o en principio, depender menos del resto del mundo. Que si no consiguen para su cadena de suministros un producto que compran en un país que es externo, ver la posibilidad de que ese producto ya sea transicionado, sea cambiado de la matriz productiva o en realidad pueda ser de la zona de cercanía o de otro miembro BRIC. Justamente esto nos lleva a plantear mayor
Yo sigo con mi participación, pero reduzco mi grado de dependencia. Esto consolida justamente un modelo multipolar de comercio con distintas posibilidades, mucho más orientado hacia una visión de mercado en realidad y pro comercial, lo cual el caso por ejemplo de los aranceles o de otras políticas son anticomerciales, más allá de los posibles discursos. Y es muy importante justamente que los BRICS se postulan y se presentan, siguen siendo la clave en las economías y propuestas comerciales de países no BRICS. Es decir, desde hace un tiempo venimos viendo el caso de, por ejemplo, Europa o el caso de Estados Unidos, los cuales se orientaron hacia el nearshoring, el cambio de las cadenas de suministro, el cambio de los proveedores o el cambio de las cadenas de valor. Por ejemplo, en el caso de la relocalización, muchas plantas de armado, de ensamblado, muchas partes de plantas que cubrían procesos productivos, especialmente en el sector automotriz, salieron de China y se localizaron en México, por una cuestión de cercanía, pero también por una cuestión de que Estados Unidos quería reducir su dependencia en plena guerra comercial con China. Lo vemos en el caso de la Unión Europea, alejándose de China, su grado de dependencia es muy alto con la producción china, pero tratando de acercarse con India, algo que lo seguimos viendo. Estados Unidos y la Unión Europea se siguen acercando a India, lo cual es curioso porque lleva muchas veces a potenciar esa suerte de tensión que hay entre los dos gigantes asiáticos. India y China son BRICS, pero además tienen tensiones y competencia y rivalidad. Pero más allá de eso, de cómo funciona esa mecánica, si es eficiente o no, si los BRICS siguen teniendo mayor capacidad, sigue dependiendo en realidad de un país BRICS. Entonces, a priori no vemos que baje tanto la dependencia de países BRICS, o al menos de países BRICS más países de cercanía o países de área de influencia, mientras que los BRICS sí cada vez están reduciendo más en varios sectores su grado de dependencia. China, en particular, vamos a ir analizando algunos de los países en particular, de los miembros. China en la exportación de manufacturas electrónicas y maquinaria, electrónicos, perdón, es el socio principal de Estados Unidos, la Unión Europea, la ASEAN y África. Esto se debe a que representa el 30% de la electrónica mundial. Hay una alta dependencia en bienes intermedios también. Cuando decimos que China es la fábrica del mundo, lo veíamos en el caso de Apple, por ejemplo, cuando redirigió a Bangladesh y a India sus plantas para fabricar iPhone y no funcionó y tuvo que volver a China para que pudieran salir con la calidad que estaba estipulada en los rangos de producción. Entonces, en ese sentido, hemos visto varios intentos de deslocalización de China, pero en realidad sigue planteándose como esencial y como parte de las dinámicas. India en la exportación de servicios digitales y farmacéuticos y textiles. No nos olvidemos de que India es el principal socio de Estados Unidos en la venta de software y especialmente de farmacéuticos. Y cuando digo farmacéutico me refiero sobre todo de lo que es medicamentos genéricos. No nos olvidemos que India produce el 20% de los medicamentos genéricos del mundo. En el caso de Rusia, lo tenemos muy claro, Rusia es un gigante energético, exportaciones centradas en petróleo, gas, cereales, fertilizantes, porque también es un gran productor, no en todos los sectores, no en todas las áreas o subsectores, pero es un gran productor también de agricultura, especialmente en el caso del trigo. Entonces, cereales, fertilizantes y por supuesto armas. Con socios como Turquía y abasteciendo el 20% del trigo mundial, un tema no menor, también teniendo en cuenta ciertos matices con Ucrania. Brasil, por su parte, centra sus exportaciones en la soja, el hierro y la carne, siendo socio de la Unión Europea y también de los países árabes. Egipto y Turquía importan masivamente cereales y carnes de Brasil. Entonces vemos las dinámicas tanto con socios como también como con externos. De ahí que el resto de la economía muestra grados altos de dependencia frente a estas potencias regionales. Sudáfrica centra sus exportaciones en el oro, el platino, el cromo. Y vemos grandes vínculos con el caso de la Unión Europea. No nos olvidemos que representa la producción de ser el productor del 70% del platino mundial sale de Sudáfrica, algo esencial para la industria automotriz y para las baterías. De ahí que vemos ahí nuevamente los recursos naturales o recursos estratégicos.
En el caso de Arabia Saudita y también Emiratos Árabes Unidos, con exportaciones de petróleo, petroquímicos y socios externos clave, como es el caso de la Unión Europea, Japón y Corea del Sur, siendo que los suministros, el suministro energético del Golfo cubre el 40% de la demanda de toda Asia. Tema no menor, porque justamente lo que termina presentando es el grado de dependencia, como les digo. Egipto con exportaciones de gas y productos agrícolas, siendo socio principal de la Unión Europea, de África y de países árabes, además de ser clave, por supuesto, logísticamente por el Canal de Suez. No nos olvidemos que por el Canal de Suez pasa el 12% del comercio mundial. Entonces, tanto Sudáfrica como Egipto son claves en términos logísticos y de transporte. Etiopía con la exportación de café, flores y textiles, siendo un socio clave para la Unión Europea y países africanos en estos rubros, además de que se trata de un hub logístico emergente con las inversiones chinas. Cuando les decía que Emiratos Árabes Unidos es un hub clave en el Golfo, no deja de ser esencial ver el caso de Etiopía, que cada vez está más potenciado y capacitado especialmente por inversiones chinas para presentarse como un hub logístico hacia la región de África Oriental. De ahí que justamente se pasa a controlar o pasa a tener mayor participación en el norte de África, eh, como en el sur de África. Y justamente esto presenta las capacidades y potencialidades de los BRICS. Cuando les hablaba antes de la multipolaridad comercial, porque todos me dirían, bueno, estamos en un mundo multipolar, las temáticas de gravitación dicen que y nos muestran que no hay un solo hegemón, que no hay una sola mecánica. Es cierto, pero es verdad que podemos cuestionar el grado, la eficiencia y el carácter genuino de esa multipolaridad, porque normalmente es asimétrica. En este sentido, la presencia de los BRICS como socios comerciales de países no miembros no excluye em, que varios sectores estratégicos también hay dependencia de los BRICS. Es muy importante, ¿no? Cuando les decía reducen su dependencia, no significa que sean independientes, autónomos y que no dependan del resto del mundo. Esto es importante también tenerlo en cuenta. De esta manera vemos justamente como China y el caso de Estados Unidos, que sigue dependiendo. Antes les decía, es el principal socio en productos energéticos y electrónicos, principalmente electrónicos, perdón. Con Estados Unidos y por extensión sus aliados, como son Corea del Sur y Taiwán, aliados de Estados Unidos, para el suministro de semiconductores, la famosa guerra de los microchips o de los chips. India, por su parte, depende de Europa mucho para la exportación de servicios digitales y también farmacéuticos. Es el gran productor de medicamentos genéricos, pero muchas veces en términos de innovación e investigación utiliza de la de otros países, especialmente de la Unión Europea. Arabia Saudita, por su parte, sigue colocando buena parte de su mercado petrolero en Europa y en Estados Unidos. Si bien es verdad que a día de hoy, con la carta del lunes, podemos decir que luego de las tensiones y la escalada que está sucediendo actualmente en el Golfo, especialmente Emiratos Árabes, en el caso de Qatar y Arabia Saudita, es posible que las alianzas bifrontes, porque es verdad que es una región que tiene alianzas para los dos lados, podríamos decir, o suerte de los dos bloques o las dos tendencias, es verdad que pueden llevar están en cuestionamiento y en tensión en estos momentos frente a las últimas decisiones de algunos estados, como es el caso del Estado de Israel y los mecanismos y la escalada de tensión y del uso de la fuerza. En el caso de Brasil, sigue dependiendo de Europa para el acceso a la tecnología agrícola y también en las inversiones. Se mantiene cierto grado de dependencia por parte del bloque en relación, sobre todo, en relación a el resto del mundo. Aunque es importante notar que las tendencias y las acciones, esas dinámicas que les mencioné anteriormente en las diapositivas anteriores, muestran cómo la propuesta y las acciones dentro del bloque son tendientes a disminuir esta dependencia. Arabia Saudita está justamente orientando y diversificando su sector petrolero hacia Asia. Brasil aumenta sus exportaciones tanto hacia China como hacia los países árabes. De esta forma vemos como ciertos sectores ven reducido su grado de dependencia frente a socios no BRICS o no del sur global.
Aquí es donde esa multipolaridad se hace más efectiva, más real, podríamos decirlo de alguna manera, o más genuina, como hablan algunos autores. En el caso de los BRICS y de las cadenas globales de valor, está muy vinculado a lo que les vengo contando. Claramente, el bloque concentra recursos naturales en estratégicos, capacidades industriales y demográficas y mercados de consumo masivo. No nos olvidemos que ser un gigante demográfico no solo supone capacidad o mucha mano de obra para producir, sino también para comprar. Entonces hay muchísimo consumo dentro de los mercados de los BRICS, de los distintos miembros, y esto justamente permite ser nodos críticos en las cadenas globales de suministro y las cadenas de valor, tanto en el aprovisionamiento de insumos como en la transformación y el consumo. Es decir, su control en el sector energético, principalmente en el petróleo y el gas, lleva a los BRICS a tener capacidad de control en los insumos energéticos. El nivel de influencia creciente que estamos viendo en la OPEP y la OPEP más por parte de países BRICS y de posibles aliados o incluso posibles nuevos miembros de los BRICS podría llevar claramente a un desbalance en las dinámicas de control del crudo mundial. Además de controlar los costos de la producción global. Esto genera justamente un control de las industrias tanto en Europa como en Asia y por supuesto en Estados Unidos, si bien presenta ciertos márgenes de mayor capacidad o de gestión propia. Con los casos de Brasil, Rusia e India en cuestiones agrícolas y ganaderas, los BRICS controlan parte de de la seguridad alimentaria global. Con la participación en la economía y especialmente en recursos naturales estratégicos, como el caso de las tierras raras, y la transición energética hacia energías verdes y otras alternativas de la matriz productiva global, vemos como sectores clave como las baterías, los autos eléctricos, la energía solar, entre otras energías renovables, dependen de minerales que generan principalmente y concentran los BRICS, lo que lleva justamente a un marcado margen de control en estas industrias. A nivel productivo y manufacturero, como les decía antes, vemos un gran peso, especialmente por parte de China e India, que implica un alto nivel de control tanto en la incorporación del valor de los productos, como también en las dinámicas de diversificación del mercado, especialmente en términos de oferta. Lo vemos en el caso del sector tecnológico, BYD, Huawei, también de servicios, Tata Consultancy Services. Es decir, hay muchas dinámicas que justamente llevan a una reconfiguración, tanto de la oferta como del, por supuesto, la estipulación de los precios, reconfigurar la jerarquía, la participación, el impacto en las cadenas de valor. La interdependencia propuesta desde la globalización ha llevado justamente a presentar elementos estratégicos para los BRICS, algo que flaquea o termina afectando a las dinámicas del orden global actual. En este sentido, podemos justamente resumir así que el rol de los BRICS en las cadenas globales de valor se basa en la diversificación, la multipolaridad, en la producción y la fragmentación geoeconómica. Les remito a la clase donde nos dedicamos a la geoeconomía, no geopolítica, no geoestrategia, geoeconomía en particular, y la relevancia justamente de la seguridad económica. En este sentido, y para contrastar y ir finalizando, es muy importante hablar de los desafíos, porque no es un tema menor, de hecho es un tema muy común. Cuando hablo de desafíos me refiero a desafíos internos, no desafíos globales. Y es muy importante justamente por qué. Porque es lo que nos lleva a decir, ok, ¿los BRICS son viables o no son viables? ¿Cómo podemos leer a los BRICS? No vamos a tener una respuesta única, por supuesto. Hay muchos matices, es un elemento multifactorial, pero sí que les traigo y les presento algunos de los principales desafíos que presentan o que se leen en el bloque. Dado que estamos ante un formato de alianza con una dinámica de relacionamiento entre estados, es innovador, es diferencial, lo que justamente en términos comunes hablaríamos de muchas veces compararíamos, utilizaríamos indicadores que son clásicos, es decir, son típicos de analizar una organización internacional. Es verdad que estas características propias de los BRICS pueden hacer que nuestro análisis flaquee, o sea, no sea tan asertivo, tan específico. ¿Por qué? Porque los BRICS justamente presentan un escenario diferente. Entonces, desde ese punto de vista, se puede ver
como en algunos casos el mismo elemento se puede entender como una desventaja, como una debilidad, como un motivo de ruptura o viceversa, una potencialidad, un aumento en la capacidad, es decir, una fortaleza. En este sentido, y es un caso en particular, el caso de la heterogeneidad. En buena medida, cuando analizamos las organizaciones internacionales, la heterogeneidad es un desafío. La falta de consenso, de uniformidad, de estandarización ha resquebrajado y ha debilitado la coordinación y la cooperación. Pero, justamente, en el caso de los BRICS, puede ser una desventaja, una debilidad o una fortaleza. Vemos justamente la alineación y participación desigual por los diferentes miembros. Diversidad de estrategias. India y China presentan tensiones fronterizas, rivalidad por sectores o por industrias, disputas comerciales al tratarse de dos potencias de la misma región. Brasil y Sudáfrica tienen modelos económicos más dependientes del capital occidental, mientras que vemos en el caso de Arabia Saudita e Irán que tienen diferencias históricas geopolítica y energéticas, lo cual lleva a impactos en la coparticipación de otros miembros BRICS, por ejemplo, con el caso de Irán. Asimismo, el caso, por ejemplo, de India, que participa en el diálogo de seguridad cuadrilateral, el Quad, una alianza justamente informal de coordinación y cooperación, donde están Australia, Japón, Estados Unidos e India. Esas dinámicas están centradas justamente en áreas de interés mutuo, como son la seguridad marítima, control de los mares, la conectividad regional y el caso de tecnologías emergentes. Está centrado principalmente en promover un Indo-Pacífico, la vinculación de los dos océanos, libre y abierto. Esto claramente está como bastante descoordinado de lo que es el resto de los BRICS y se puede leer como una debilidad. Dependerá del grado de participación de India, que muchas veces los vemos como entre los dos mundos, como se podría decir, similar como sucede con el caso de Brasil o similar como sucede en el caso em, de Sudáfrica, por ejemplo. Diferencias económicas y estructurales, diversidad de sistemas económicos, niveles de desarrollo. Las diferencias económicas y estructurales sí que se plantean como un riesgo, o al menos a priori pareciera que van a llegar a momentos donde no se van a poder entender, no van a poder llegar a una suerte de consenso. ¿Por qué? Por diferencias de planteo. Cuando hablo de diferencias es que muchas veces se suma a que el bloque derive en una suma de intereses bilaterales, acuerdos, puntos de común y luego muchos otros que no se dan. Lo vimos en la clase pasada en la gestión de los desafíos globales. Había desafíos que estaban claros, que tenían una suerte de respuesta común o de línea común, mientras que había otros donde no había consenso, no había una gestión directa y justamente había posturas muy diferentes como podría ser en algunos casos los derechos humanos, como podría ser en otros casos las posturas frente a la cuestión medioambiental o en otros casos la cuestión de la migración, por ejemplo. En el caso de las diferencias económicas, vemos un PIB per cápita en China de $13.000, mientras que en India lo vemos de 2.800. Esto marca una diferencia muy grande, abismal, diríamos, a cifras del 24. De economías divergentes, lo que puede justamente llevar a la falta de consensos. Esto, a priori, en una agenda común, sería disruptivo, llevaría a resquebrajamiento. Los BRICS no son nuevos, se han visto puestos a prueba en muchas circunstancias y es verdad que las dinámicas siguen funcionando, lo cual lleva a cierto grado de compromiso, cierta capacidad de que aunque haya cambios gubernamentales, cambios de gobierno, cambios en las dinámicas o en las propuestas de políticas exteriores, a priori pareciera que esa dinámica, esa alianza tiene cierta flexibilidad para gestionar las diferencias. Falta de institucionalidad, cuestionamiento típico, de vuelta, puede ser una ventaja o una desventaja. A priori sí se entiende como un desafío, pero es verdad que depende mucho de cómo se lea, especialmente si lo ponemos en contraste con los modelos clásicos. Es decir, el bloque no presenta instituciones sólidas comparables con las organizaciones internacionales clásicas, como la OMC, la Unión Europea, las Naciones Unidas. Su cooperación está basada en cumbres, en acuerdos intergubernamentales, con débil nivel de institucionalización. Esto puede presentar la desventaja de tener menor capacidad de acción coordinada frente a las crisis globales, aunque
como vimos en la clase anterior, es verdad que vemos cierta participación, ciertas instituciones alternativas, podríamos decir, o con otro nivel de propuesta y otro nivel de compromiso, pero que a priori parecen funcionar. Desigualdades político-jurídicas y de desarrollo, una de sus críticas más grandes, como podemos presentar, por ejemplo, a Brasil igual que China y China igual que Rusia y Rusia igual que Etiopía. Evidentemente no pretenden ni buscan ser iguales, se entienden desde la diferencia. Ahí es una visión diferente, justamente, especialmente en temas complejos, como es el caso de la democracia. Evidentemente no todos los países tienen los mismos principios ni las mismas visiones, como es ser un país democrático. Lo mismo se suma a grandes diferencias en materia de desarrollo, también en materia del gran número de población, pobreza, como el caso de India, de Sudáfrica, de Etiopía, cuestiones jurídicas, como vemos en los casos de países con mayor reconocimiento de los derechos humanos y también fundamentales, mientras que otros no priorizan esos derechos o incluso no son parte de su agenda. Estas divergencias pueden impactar severamente, evidentemente, en materia de cohesión del grupo o suerte de temas tabú, es decir, de eso no se habla porque no vamos a llegar a un acuerdo. Eso es verdad que puede debilitar la característica y especialmente la creación de nuevos miembros o incluso en un segundo nivel podría llevar a desafíos en materia de infraestructura, así como impactar en dinámicas como salud, educación de los miembros, menor desarrollo y competitividad global. Pero a priori parece que se viene generando una suerte de dependencia interna que puede ser buena o puede ser mala. A priori podríamos decir que es un desafío importante y que la clave está en promover la autonomía y la independencia más que cambiar una dependencia por otra dependencia. Es decir, dejo de depender de Unión Europea y paso a depender de los BRICS. En realidad la idea es justamente que cada uno cuente con sus suficientes mecanismos. Diferenciar justamente dinámicas jurídicas, muy importante, lo cual llevaría a provocar temas de descoordinación por áreas en razón de grandes diferencias. Es verdad que estas son los grandes desafíos, que no son fáciles de solventar, pero es verdad que las propuestas ahora y a priori de los BRICS son diferentes. Entonces, si las analizamos con el prisma, con la lupa de lo que ya conocemos, de los indicadores clásicos de análisis, es verdad que el resultado diríamos que es algo malo, es algo negativo, pero han demostrado también cierta capacidad, resiliencia, adaptabilidad frente a temáticas que ni siquiera los modelos clásicos supieron gestionar, como es el caso de los desafíos globales o incluso otras mecánicas propias de la comunidad internacional. Este es un tema muy grande, por supuesto. Les invito a profundizar en la bibliografía recomendada, a ahondar en las dinámicas y en el sistema internacional en general, especialmente desde la perspectiva de los BRICS. Muchas gracias por su atención y si hay algún comentario, algún elemento, lo que sea, me comentas, Paulina. Gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo. En el chat nada más tenemos de Alejandro Arevalo que dice, muchas gracias, profesor Gonzalo, muy buena clase, como de costumbre. Saludos a Muchas todos desde gracias. la ciudad de Guatemala. Y tenemos a Sontum que levantó la manita. Sontum, te escuchamos, puedes abrir tu micrófono. Ya está desactivado tu micrófono, pero no te escuchamos, Sontum. No. No sé si tengas algún problema con tu micrófono. Veo que nos estás hablando, pero no te escuchamos, Sontum. No, no llega el audio. Si quieres puedes escribirlo por el chat y encantado de comentar. Sí, Sontum, si quieres escribir tu aportación en el chat, con mucho gusto, ya sea Gonzalo o yo lo leemos para poder atenderte, ¿vale? No sé si alguien más tenga alguna pregunta o alguna aportación para el tema del día de hoy de la clase de Gonzalo. Yo sé que es un tema muy grande, no se preocupen, vamos a seguir en las próximas clases, así que anotan la preguntita o algún comentario o algún tema puntual y también lo podemos seguir abordando en las siguientes clases, ¿sí? Estamos hablando de
variación de las mecánicas multilaterales del mundo. Es algo grande. Y encima, dinámicas actuales, como les planteaba el caso de incluso ahora las tensiones de la OTAN con Europa, que claramente lleva a nuevas dinámicas, como es el caso de Rusia frente a la Unión Europea. Y por extensión, posibles posicionamientos por parte de los BRICS. Esto va cambiando todos los días. Ahí está el desafío también. Sí, Gonzalo, es un tema bastante extenso. Yo digo que des otra vez las clases. No es cierto. Ay, no, es que de verdad para entender todo eso está bien complicado. No es difícil ni imposible, pero sí está bien complicado, la verdad. Nos lleva a una visión global, muy grande. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Pues mira, bueno, Sontom ya no nos dijo nada, no nos ha escrito nada. Y pues al parecer no hay preguntas ni aportaciones, Gonzalo. No sé si quieras decir algo ya para despedirnos y finalizar la clase del día de hoy. Por supuesto, muchas gracias por su atención y bueno, a seguir con estos temas y a profundizar a quien más le apasione, porque como digo, son temas para proponer. Son actuales, pero también van a seguir estando, así que es bueno tenerlos en cuenta.